Lima, viajamos a Perú porque hoy juega River con Alianza Lima y porque el día de ayer la situación fue, bueno, bastante compleja, complicada, lo sigue siendo, claro, y hablamos de cuestiones sociales que, bueno, tienen que ver con paro del transporte, con que el presidente Castillo, bueno, sigue perdiendo credibilidad y poder en este aspecto. En algún momento el partido corrió peligro, pero lo cierto es que eso no pasó, por eso rápido saludamos a nuestra colega Sergio Moreno, que tiene la deferencia de poder atendernos y charlar un poquito de esto, no solo de fútbol, sino también de la cuestión social allí en la capital del país. Querido Sergio, Javier es mi nombre, ¿cómo estás? Buen mediodía para ti. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, para toda la gente de Córdoba y por supuesto para nuestros hermanos de Argentina. Son las 10 de la mañana acá, 10 de la 2 horas mañana, sí menos en señor, 2 Córdoba. horas menos. Sí señor, bien Sí, corregido. 10 con 7. Así es, así que mediodía para ustedes, una mañana diferente para Perú, que ha amanecido, pues, como se diría, ¿no? El día después del mañana, vemos las noticias, ¿no? Con el centro de Lima, nuestro centro histórico, gran parte de él destrozado, lugares públicos, tiendas de abarrotes que han sido saqueadas. Hay que decir que ayer, desde las 3 de la tarde, se organizó una marcha, una manifestación, una protesta que es parte de un derecho constitucional. La protesta es parte de nuestro derecho. Lo que no está permitido, por supuesto, son los actos vandálicos. Actos vandálicos que se empiezan a dar sobre las 7 de la noche o 7 de la tarde, como lo llaman allá. De 3 a 7 fue todo pacífico, la gente salió con sus cacerolas, con sus ollas, habían grupos que cantaban la canción Contigo Perú y Se llama Perú, canciones que hace unos días la oíamos, ¿no? A todo. A ver si lo recuperamos a ver. Ahí está, Sergio. Creo que te entró una llamada o algo así. Creo que te tengo ahora. ¿Me escuchás, Sergio, ahí? Bueno, ya vamos a retomar el contacto. Decíamos, Pau, es una situación en lo social bastante compleja que tiene Perú. Protestas de transportistas, bueno, toda la ciudad prácticamente, en Lima básicamente como epicentro, bueno, que estuvo rodeada ante esta situación. Por eso es que, bueno, diferentes cuestiones como el partido, en este caso de Alianza Lima y de River, corrió riesgo. Sergio, lo comentabas, ¿no? De lo que era un poco las protestas y todo lo que pasaba en la capital, ¿no? Así es, Javier, disculpa, me entró justo una No, ningún llamada problema. telefónica. Pero sí, como bien lo marcas, ¿no? Fue algo muy complicado porque el partido entre Flamengo y Cristal o Cristal y Flamengo eran las 5 o 6 de la tarde y el hincha de Cristal no sabía si podía ir al estadio, no sabía si se iba a jugar. En primera instancia se suspende, sale un comunicado de la misma Conmebol que el partido estaba suspendido y sobre las 6 de la tarde el presidente Pedro Castillo sale a anunciar que este toque de queda que se dio entre gallos y medianoche, minutos antes de la medianoche de lunes para martes, salió a anunciar de que el día martes nadie podía salir de su casa, lo cual obviamente causó protesta, causó indignación. Indignación sobre todo porque el gobierno de Castillo apuntaba a apoyar a las clases menos favorecidas a lo largo de la historia del Perú, ¿no? Te hablo del campesino, del productor de alimentos, del agricultor. Y finalmente ellos fueron los más perjudicados porque, por ejemplo, hoy temprano fui a un mercado que queda muy cerca de mi casa y la gente, los comerciantes me decían que habían perdido miles de soles el día de ayer y sobre todo me enseñaban, por ejemplo, fruta que se malogra, comida que se malogra. Entonces fue definitivamente un desbarajuste lo que hizo el gobierno y, por ejemplo, hoy sale información de Perú 21, que es un diario de acá, de que habla de locales, de política, y hay un informe sobre la Policía Nacional, porque cuando salen a hablar de este toque de queda que se da entre gallos y medianoche, se decía de que había informes, ¿no? Informes de inteligencia que decían que iban a haber saqueos, que iba a haber temas muy peligrosos en la ciudad capital y que por eso se da el toque de queda. Sin embargo, fuentes policiales han afirmado a este diario que en ningún momento ellos informaron que se debía dar un toque de queda, algo que sí había dicho el gobierno. Nunca hubo un informe de inteligencia. Quien decretó esto fue el Consejo de Ministros y tuvieron que ir, por supuesto, a la Policía Nacional del Perú para firmar, ¿no?, este decreto supremo del toque de queda, pero se ampararon en informes que había hecho la Policía Nacional del año 2017. Todo mal con este gobierno del señor Pedro Castillo, que irónicamente, te digo, Javier, ha unido al Perú. Ha unido y te lo digo por qué. Porque en el mensaje de él en campaña y luego de ser presidente era que
algunos sectores de la población peruana, estrictamente de Lima, básicamente, no soportaban que un campesino, que un rondero sea el primer mandatario. Y trató de dividir, ¿no?, las clases sociales, enfrentar a los ricos con los más necesitados, y finalmente todos ellos se han unido, y todos ellos se han unido porque no lo quieren más como presidente, eso es lo claro. Los campesinos, la gente le reclama, ¿no?, a través de los medios de comunicación, que se vaya, que finalmente no ha cumplido las promesas que les hizo en campaña y que no lo quieren como presidente. Acaba de haber un muerto en la Panamericana Sur, en el kilómetro 290 más o menos, de donde han parado totalmente el tránsito de las carreteras. Si tú pasas con tu carro por ese lado, te impiden, te rompen las lunas, todo eso, y hay más de 25 policías que el día de ayer han sido agredidos. Hoy a un policía lo golpearon en la pista. Hay un muerto producto de los enfrentamientos. La verdad que el caos sigue. El presidente habló ayer y dijo que iban a llegar a un diálogo, se reunió con el Congreso de la República, con María del Carmen Alba, que es la presidenta, y finalmente iban a ser simplemente el presidente, la presidenta del Congreso y por supuesto los portavoces de cada uno de los partidos que integran el Congreso, y finalmente Pedro Castillo llegó acompañado de 12 personas que forman parte de su equipo presidencial en el Congreso, algo que no estaba permitido. Finalmente no se les desalojó de la sala porque María del Carmen Alba fue consciente, pero les dijo que obviamente no podían participar. Pero se nota, ¿no? Se nota ese espíritu, ¿no?, de imponerse como gobierno y no escuchar al diálogo. No han escuchado a la gente, con la gente de Huancayo, por ejemplo, que está en la región Junín, han habido acuerdos. Hoy está más tranquilo el ambiente allá en Huancayo, y te digo Huancayo, ¿por qué? Porque en el fútbol tenemos dos equipos que son de allá, el AET de Tarma y Sport Huancayo. Sport Huancayo tenía que jugar con Alianza Lima en la última fecha y Alianza Lima no pudo llegar, porque tienes que llegar al aeropuerto de Jauja, y de Jauja a Huancayo es 1 hora en bus, que obviamente era imposible. Y ADT finalmente jugó con Universitario de Deportes el día lunes, viajó de Tarma, de Huancayo hacia Lima, y también era una disyuntiva, no se sabía si llegaba. Es más, han viajado el mismo día del partido. Entonces, son cosas que están afectando a todos los ámbitos, y por supuesto el fútbol en este momento creo que pasaría a un segundo o tercer plano. Lo primero es la gente que, el ciudadano de a pie, ese ciudadano que vive del día a día, el comerciante, el que te vende un periódico, el que te vende un emoliente es un trago caliente acá en Perú, que es como un desayuno. Entonces, esa gente finalmente está siendo la más perjudicada, y bueno, Castillo no sé qué está esperando para tomar decisiones firmes, ¿no? El pueblo firmemente le ha dicho que no lo quiere, que se vaya. Desde el más chico, desde el más grande, desde el que tiene más poder, desde el que tiene menos poder, coinciden en que no quieren a Castillo como presidente. No tenemos ministro de salud, fue censurado hace algunos días. Imagínate, en medio de una pandemia que todavía no la superamos, no tenemos ministro de salud. Pero bueno, son de las cosas que estamos viviendo y que esperamos no superar pronto, porque nos duele, ¿no? Nos duele como ciudadanos, nos duele como periodistas y nos duele como seres humanos, ¿no? Porque Perú, lamentablemente políticamente, desde que tengo uso de razón, ha estado muy dividido, pero al menos caminábamos, no corríamos, pero caminábamos. Ahora, por ejemplo, hacer un mercado diario para el día a día, si eres de 3, 4 personas por familia, no te baja de 10, 15 dólares. Antes con 10, 15 dólares, que es 50 soles más o menos en Perú, podías comer tranquilamente 3, 4 días. Hoy solamente te alcanza para uno. La gasolina se ha duplicado, los peajes siguen subiendo. Entonces todo, o sea, vivir en Lima hoy es me imagino, una de las ciudades más caras en Sudamérica, sobre todo por esta realidad. Bueno, lo que decís, Sergio, lo podemos equiparar tranquilamente con lo que pasa en la Argentina, porque son problemáticas similares. Socialmente la cosa un poco más controlada, pero te pregunto, ¿por qué desde Kuczynski para acá cuesta tanto legitimar al poder, ¿no? Porque son ejecutivos muy endebles, y con Castillo, que no lleva un año de gobierno, ya, bueno, se lo discute casi hasta que pidiendo su dimisión, como lo decís, ¿o no? Sí, es más, la semana pasada hubo una moción de vacancia que finalmente no prosperó, no se llegó a los 87 votos, pero hace 2 meses atrás también hubo un intento de moción de vacancia, no se llegó, pero esta vez sí, pero finalmente el Congreso salvó. Y es un Congreso demasiado fraccionado, un Congreso en el que el presidente, como fue con Kuczynski en el año 2016 y en adelante, no ha tenido mayoría. Lo cual es bueno también, porque eso permite que la democracia reine, que no simplemente el gobierno de turno tenga la mayoría en el Congreso, como pasó en algún momento y que no se usó para bien. Pasó en el caso de Fujimori,
que fue el gobierno desde el año 90 hasta el año 2001 y que tuvo que renunciar por los actos de corrupción que salieron a la luz. En el 2016 gana Pedro Pablo Kuczynski las elecciones a Keiko Fujimori, pero finalmente Keiko Fujimori es la que tiene la mayoría en el Congreso. Y ahí empezó una guerra, no hubo diálogo, la misma Keiko Fujimori lo reconoció, ¿no? En su última campaña electoral, que fueron de repente, a ella le costó mucho similar esa derrota porque Keiko estaba primera en las encuestas hasta un día antes de las elecciones por una mínima diferencia y finalmente Pedro Pablo es el que gana. Entonces hay una división interna en el Congreso muy fuerte que no le permite pues al gobierno de turno tomar decisiones. Pero, por ejemplo, me pongo en el pellejo y veo si Pedro Castillo tuviera mayoría en el Congreso, yo no sé lo que sería. Yo no sé lo que sería de nuestro país. Creo que de repente estaríamos hasta peor, porque él está empecinado en hacer la Asamblea Constituyente, la gente a su alrededor también, una Asamblea Constituyente que no llevó a nada bueno al Perú. Creo que el Parlamento, el tema no es el Parlamento, sino quienes lo integran. Y acá, bueno, para elegir somos campeones en elegir muchas veces lo peor, hay que decirlo así. Congresistas pues que de repente no han hecho nada, no tienen una carrera política, pero que simplemente se van al populismo, ¿no? Y ante un Perú que tiene clases sociales muy necesitadas, ante el principal encantador de serpientes que viene, que te pinta pajaritos en el aire como decimos al Perú, lo elegimos, porque hay muchas necesidades en nuestro país, hay mucha gente que no recibe lo que tiene que recibir, eso es muy cierto, pero lamentablemente creo que está comprobado que el comunismo a nivel mundial no funciona, que al pobre lo hace más pobre, que a la clase media lo hace pobre y al rico le quita todo. Entonces eso es algo que no se puede permitir, y lamentablemente Castillo tuvo la oportunidad, hay que decirlo acá, ¿no? Acá el voto anti-Fujimori es muy grande y es por eso que Keiko Fujimori no es presidenta en el Perú. Entonces tuvo la gran oportunidad de repente de dialogar. Pero ¿qué hizo el gobierno de Castillo desde un inicio? Tratar de marcar diferencias entre las clases sociales. Yo sentí eso, ¿no? Lo digo a título personal. Sentí que trataba de enemistar a la gente de provincia con la gente de Lima, iba con quieren de repente dar lo que tenemos, nos quieren pagar poco por lo que producimos, y finalmente esto no ha sido así. Simplemente hay cosas que se tienen que arreglar, hay concesiones que se tienen que revisar, por supuesto, pero hay que decirlo, la inversión extranjera, la cual querían sacar en algún momento, sobre todo a algunas concesiones que tienen años acá, le da mucho trabajo a los peruanos. Yo sí soy consciente que hay muchas empresas extranjeras que deben ser reguladas, ¿no? Sobre todo porque creo que el sueldo que le ofrecen a los peruanos no es justo. Pero hay que ir paso a paso, hay que tratar, hay que dialogar. No podemos ser todo a lo Cuba, a lo Venezuela, que va cerrando y finalmente, ¿de qué comemos? ¿En dónde trabajamos? Entonces creo que ha faltado diálogo, hay gente que está cero capacitada para ejercer cargos públicos y que lamentablemente, por ejemplo, se llenaron, ¿no? Los ministerios de Castillo. Vamos ya por prácticamente 4 ministerios nuevos porque le han negado el voto de confianza, porque han interpelado a ministros. Entonces, lamentablemente, no hay un consenso, ¿no? En cuanto a las autoridades, en cuanto a los ministros. Entra un ministro, el ministro de Salud, que hace algún tiempo había dicho en unas redes sociales que tenía la manera de cómo detectar el cáncer en aproximadamente unos minutos. No sabía nada de lo que estaba diciendo, recomendando un agua para que uno cure algunas enfermedades, un agua que médicamente no está comprobada que se puede usar. Entonces, esta clase de ministros es la que lamentablemente pues, ha hecho que se divida, y principalmente Pedro Castillo, ¿no? Que no ha podido dialogar, no ha sabido llegar a todos los grupos políticos, encontrar consensos. El tema de la gasolina viene de hace muchísimo tiempo, o sea, con este tema mundial entre Rusia y Ucrania, obviamente ha subido a nivel mundial, pero ya la gasolina estaba alta. El estilo de vida en Perú estaba muy alto. Además, teníamos todas las vacunas y estaban cerrando prácticamente todos los comercios, ¿no? O un aforo limitado. Finalmente, estaban matando a todos los emprendedores, a todos los empresarios peruanos. Finalmente, eso ya se ha puesto mano más ligera en ese sentido. El comercio se está reactivando. Estábamos saliendo adelante y duele porque, por ejemplo, hablaba con gente que tiene negocios de comida, negocios de ropa, y me decían, bueno, la gente está volviendo a salir.
pero por ejemplo los comerciantes, con este toque de queda que ha habido ayer, se dice que habría perdido aproximadamente 10 millones de soles en lo que es el comercio diario, ¿no? Desde Totalmente. el más chico, desde el que te vende en un mercado, hasta que el que te vende en un restaurante, Claro. o si no, en un supermarket de nombres. Sergio, te agradezco. Y voy a cerrar, mira, para descontracturar te preguntaría, o por el suspiro limeño, o por el ceviche, o por los platos exquisitos que tiene la cocina peruana, de las mejores del mundo, pero la semana pasada estuve en Chile y anduve por las cercanías del Valle del Elqui y te dicen, bueno, el pisco es nuestro, etcétera, etcétera, y veo que aquí en tu cuenta de Twitter te pones 100% pisqueño. Es una respuesta larguísima, pero ¿qué tenés para decirme? El pisco es peruano y los hermanos chilenos lo reconocen. Lo de ellos es un trago muy rico, pero bueno, no está catalogado como pisco, el de nosotros no. Y cuando vengas por Perú, avísame, o sea, un pisco sour, un chilcano, un pisco puro. El pisco de acá, hay un lugar precisamente en el sur del país que ahora las carreteras están bloqueadas, que se llama Pisco, claro, que está por Ica, que es donde se fabrica, ¿no? Este riquísimo trago, te lo digo porque mi hermano trabajó años en Queirolo, que es una de las tiendas más reconocidas de pisco en el Perú, y nada, el pisco y el ceviche es únicamente de Perú, o sea, el limón peruano no lo vas a encontrar en ningún lado. Ahorita está caro, pero espérate que baje esto para que ya lo podamos comprar en cantidad. Querido Sergio, ojalá alguna vez podamos viajar al lugar tan lindo, conocernos. Te damos un abrazo grande, que la situación allí pueda aligerarse, que el fútbol está en un segundo plano, por supuesto, y bueno, que pueda volver toda la normalidad, que es el deseo para nuestra, Latinoamérica toda. Gran abrazo. Un abrazo para ti, Javier, y un abrazo para todos tus televidentes.